Es justo decir que nosotros, como humanos, hemos explorado todo tipo de historia antigua en varias regiones del mundo. Así que aquí están las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Número 20. Cámaras en la Esfinge. Los científicos se sorprendieron al encontrar estas cámaras ocultas secretas en la Esfinge. Y cuando piensas en Egipto en su conjunto, sin duda piensas en los diversos monumentos que fueron hechos allí por los antiguos egipcios y que todavía parecen imposibles de haber construido. Hablaremos de muchos de ellos en este video, pero el que quiero discutir primero es la Esfinge. Este antiguo monumento ha sido una parte clave de la historia egipcia, especialmente cuando fue enterrado en la arena y luego redescubierto, y ahora es una atracción clave para que la gente vaya a verlo. Sin embargo, aunque sabemos algo sobre él en general, hay quienes creen que la Esfinge aún tiene secretos horribles. Ha habido todo tipo de rumores sobre cámaras ocultas y cosas así dentro del coloso de piedra, pero ahora algunos sienten que hay una cámara secreta ubicada junto a una de sus orejas que necesita ser revisada. Esto vino de un importante historiador británico que encontró un agujero dentro de la Esfinge que, según afirman, podría conducir a una cámara oculta dentro de la estructura y posiblemente a un tesoro perdido. Si bien esto puede parecer descabellado al principio, el verdadero interior de la Esfinge es un misterio desconocido. Es más, sabemos que a los egipcios les encanta poner tesoros dentro de las cámaras de sus monumentos, como lo demuestran las pirámides e incluso las tumbas más básicas en las que enterraban a la gente. Por lo tanto, es completamente posible que esto pueda ser algo real. El problema, sin embargo, es que entrar en la Esfinge, ya sabes, en cuanto a permisos y logística y todo eso, bueno, no es lo más fácil. Lo último que quieren hacer es dañarla, incluso por la causa de la historia. Así que hasta que se encuentre algo, el misterio tendrá que seguir creciendo por sí solo. Número 19. Nuevas tumbas antiguas. Ahora, honestamente no estoy bromeando cuando dije que Egipto es un lugar que sigue revelando cosas al mundo. Y en marzo de 2022, dos de esos se demostraron una vez más, porque como notamos, hay tumbas que están esparcidas por todo Egipto, y cada una puede revelar algo nuevo sobre los tiempos antiguos de la nación. Sin embargo, encontrarían algunas tumbas antiguas que no solo eran antiguas, sino que en realidad se decía que tenían 5000 años. En concreto, se han descubierto 5 tumbas antiguas, lo que supone el último de una serie de descubrimientos en la enorme necrópolis al sur de El Cairo. Las tumbas, que están grabadas con formas de colores, pertenecen a altos funcionarios. Según personas cercanas al descubrimiento, la tumba consiste en un profundo pozo de enterramiento que conduce a una cámara decorada con escenas funerarias que representan mesas de ofrendas, los 7 óleos y una fachada del palacio. Y junto con eso, también se descubriría un sarcófago de piedra caliza dentro de la tumba. Otras tumbas incluirían al sacerdote que era sirviente de una diosa egipcia, la esposa de un alto funcionario y más. Cada una de ellas era diferente y tenía tumbas de distintos tamaños, contenidos, etc. Y naturalmente, se realizará una investigación exhaustiva sobre esto para ver qué se puede descubrir, especialmente en lo que respecta a todas las marcas que también se encontraron dentro de las tumbas. Sin embargo, lo que esto demuestra es que todavía hay muchas tumbas en Egipto de varias partes de la existencia que aún necesitan ser examinadas, y hay mucha gente más que dispuesta a hacerlo. Número 18. Ciudad Dorada Perdida. ¿Quieres otro hallazgo súper reciente? Bueno, volvamos a 2021, donde se encontraría una ciudad perdida y ha sido aclamada como uno de los mayores hallazgos arqueológicos desde la tumba del rey Tut. Y recuerda, ese fue el hallazgo que ayudaría a iniciar el auge de la arqueología en Egipto en su conjunto. Y si no me crees cuando dije que la Esfinge estuvo enterrada completamente en la arena, prepárate para que cambies de opinión. Porque la razón por la que esta ciudad perdida estaba, bien perdida, era porque también quedaría sepultada por las arenas de Egipto. Según un egiptólogo, la ciudad antigua más grande conocida como Eten, jamás descubierta en Egipto, fue el hallazgo que descubrieron. Y resultó que tenía 3000 años de antigüedad. La excavación de esta ciudad comenzó en septiembre de 2020 y no fue hasta abril de 2021 que se descubriría. Eso es mucha arena para retirar. La ciudad data del reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos de Egipto,
que gobernó desde 1390 y uno hasta 1353 a.C. Los que estuvieron cerca de la excavación notarían que esto les daría una visión poco común de la vida de los antiguos egipcios en una época en la que el imperio estaba en su punto más rico, y por eso algunos la han etiquetado como la ciudad dorada perdida, ya que fue un lugar donde hubo una gran riqueza en un momento dado. Lo que podría ser lo más sorprendente para algunos es que la ciudad estaba prácticamente intacta, incluso tenía varios barrios todavía en pie, y muchos artefactos dentro de los edificios que aún se podían encontrar. Y naturalmente, si era una ciudad enterrada en la arena, en realidad podría haber más de ellas por ahí. Número 17. Estatuas enormes. Había muchas cosas que a los antiguos egipcios les encantaba hacer, y una de ellas eran estatuas de faraones, dioses y otras cosas importantes, y hacían grandes esfuerzos no solo para hacerlas, sino también para hacerlas grandes. Para probar esto, solo necesitamos remontarnos a 2017, donde cerca de El Cairo se encontró una estatua de cuarcita de 26 pies debajo del nivel del agua en un barrio pobre de El Cairo, y sugiere que representa a Ramsés II, uno de sus faraones más legendarios. Y además de esta enorme estatua, los investigadores también encontraron parte de una estatua de piedra caliza de tamaño natural del nieto de Ramsés II. Al parecer, el simple hecho de llegar a estas estatuas fue todo un suplicio, porque estaban totalmente atrapadas en el barro y debajo del agua. Así que cuando sumas todo eso, puedes entender por qué estaban felices de sacar algo de ello, porque de lo contrario todo ese esfuerzo habría sido en vano. Para ser claros, aunque las estatuas que encontraron no están completamente identificadas al principio, finalmente salieron en pedazos e intentaron restaurarlas para poder descubrir la verdad por sí mismos. Incluso tenían el objetivo de restaurarlas por completo para volver a colocarlas en la entrada del Gran Museo Egipcio el año siguiente. Volviendo a la estatua en sí, muestra los niveles de artesanía y la capacidad de estos antiguos egipcios para poder hacer estatuas de este tamaño y detalle, aunque uno tiene que preguntarse cómo terminaron en el barro. Número 16. Pirámide antigua. Se podría pensar que, dado el tamaño de las pirámides, especialmente las grandes pirámides de Giza, todas están presentes y se sabe dónde están. Pero en realidad, eso no es cierto. De hecho, debido a la cantidad de pirámides que se han construido y a la naturaleza temperamental de los desiertos que conocemos, las pirámides se han perdido en el tiempo y a veces se han redescubierto por accidente. Esto se hizo evidente en 2017, cuando un equipo que trabajaba cerca de las primeras pirámides de Egipto logró descubrir una pirámide completamente nueva, que databa de la dinastía 13, que gobernó hace unos 3.700 años. Ahora, es posible que veas fotografías de la pirámide y digas, ¿dónde está la parte puntiaguda en la parte superior? Bueno, ahí está el problema. La parte superior desapareció por alguna razón desconocida para todos, pero la subestructura de la pirámide, que todos tenían, todavía está muy intacta. Hay varios misterios históricos que se dice que surgieron de esta pirámide, que incluyen si otro faraón se apoderó de ella e insertó su nombre en lugar de aquel para el que fue construida. De cualquier manera, es un hallazgo clave y es una prueba más de que Egipto todavía tiene mucho por descubrir. Número 15. Misterioso sarcófago. Ahora bien, si te dijera que te imagines las cosas más emblemáticas de Egipto, al final llegarías a la idea de los sarcófagos, porque suelen ser elementos funerarios increíblemente detallados que se encuentran en algunos de los faraones más importantes, incluido el legendario del rey Tutankamón. Así que encontrar uno en Egipto no sería tan extraño. Bueno, como en todas las cosas, realmente depende de cuál encuentres, porque en 2018 se descubrió un misterioso sarcófago cerca de Alejandría. Esto en sí no sería tan extraño, excepto que era bastante grande y estaba hecho de granito negro. Y tenía la cabeza de alabastro de un hombre cuyos rasgos estaban desgastados hasta el punto de ser irreconocibles. Eso es encantador. El sarcófago en sí estaría enterrado profundamente, a 16 pies de profundidad, y la única razón por la que se encontró fue porque se estaban llevando a cabo obras en la zona y algunos funcionarios del gobierno hicieron una inspección que llevó a descubrir el misterioso elemento. Un médico que era el jefe del sector de antigüedades del antiguo Egipto
Dijo que la capa de mortero entre la tapa y el cuerpo del sarcófago indicaba que nunca había sido abierto. Y dado que se creía que había sido sellado y enterrado hace 2000 años, eso significa que ha permanecido intacto durante bastante tiempo. Así que estaban emocionados por ver lo que había dentro. Pero, al igual que otras entradas de esta lista, la pregunta también es, ¿hay más sarcófagos como este? Y si es así, ¿por qué se hicieron y luego se enterraron así? Número 14. La tumba de un rey. Ahora bien, este es un poco más misterioso que un descubrimiento, así que tendrán que seguirme la corriente. Como he dicho antes, el hallazgo que realmente desencadenó el auge de la arqueología de Egipto fue la tumba del rey Tut. Se convirtió en la figura de Egipto durante algún tiempo y todavía es famoso hoy en día. Pero aquí está la cuestión. Se afirma que hay otros con los que estaba relacionado. Entonces, ¿dónde están? Entre esas preguntas, la clave está la tumba de su media hermana, que se convirtió en esposa en 1600. Después de la muerte de Tutankamón, ella se casaría con otro faraón, pero su tumba nunca ha sido encontrada. Y se ha llevado a cabo una extensa búsqueda, incluido el legendario Valle de los Reyes, donde se han descubierto muchas tumbas. Sin embargo, aquí es donde las cosas se complican, porque como verás, el proceso para hacer una tumba para los egipcios era de varias capas. Como era de esperar, primero cavaban agujeros para los cimientos y luego bajaban el tesoro en ellos. En 2017 se encontraron esos agujeros y el radar indicó que había una tumba cerca. Y según los hallazgos, podrían haber sido la tumba de un faraón, excepto que cuando cavaron alrededor, en realidad no se descubrió ninguna tumba. Los agujeros eran reales, pero no había ninguna tumba adjunta. Sin embargo, quienes hicieron el descubrimiento no se dan por vencidos, ya que todavía sienten que la tumba está ahí fuera. Pero el hecho de que nadie la haya encontrado todavía, al igual que la tumba de otra dama importante de Egipto, ha suscitado muchas preguntas sin que se hayan proporcionado muchas respuestas. Número 13. Estatua de un rey nubio. En 2018, se descubrirían los restos de una estatua de 260 años de antigüedad, con una inscripción escrita en jeroglíficos egipcios en un templo cerca del río Nilo en Sudán. Afortunadamente, ahora tenemos más detalles que en aquel entonces. Encontrada en un antiguo templo dedicado al dios egipcio Amón, la estatua representa a Aspelta, que fue el gobernante del reino de Kush entre el 593 a.C. y el 568 a.C. Se trataba de una persona clave en la historia egipcia, porque, aunque no gobernaron Egipto ellos mismos, sus predecesores sí lo hicieron. Sin embargo, resulta curioso que la inscripción diga que era rey del Alto y Bajo Egipto y que era amado por muchos, y que a Aspelta se le dio vida, estabilidad y dominio para siempre. Algo muy poderoso para inscribir en una estatua y un indicador de los tiempos y las creencias de quienes dirigían la tierra. Con esto quiero decir que los gobernantes de los lugares que Aspelta gobernaba todavía se llamaban a sí mismos gobernantes de Egipto, aunque no lo eran en absoluto. Otra de las ironías de la estatua fue que algunas de las piezas se encontraron una década antes, en 2008. Una década después, se descubriría el resto, y por lo tanto, se pudo leer la inscripción. Muchos creen que estas estatuas se colocaron en templos como estos para hacer una conexión con los propios dioses. Número 12. Cabezas de estatuas de madera. En 2017, arqueólogos especializados en cabezas de estatuas de madera desenterraron en Egipto la cabeza de tamaño natural de una antigua estatua de madera que se cree que representa a una reina que gobernó el país hace más de 4000 años. Me detendré un momento porque probablemente pensarías que la madera de hace 4000 años estaría, ya sabes, podrida y todo eso. Pero no, ese no es el caso en este caso. Y muchos estaban contentos por ello. La creencia de quienes lo encontraron en ese momento decía que sentían que era el busto de la madre del rey Pepi II, que heredó el trono a la edad de la cabeza misma, que se encontraría en una necrópolis. Ese es un lugar donde se entierran los muertos, y es un área que está justo al lado de las grandes pirámides de Giza. La razón por la que piensan que era de la madre del rey Pepe II es porque se encontró justo al este de su propia pirámide. Así que tendría sentido que un artefacto de ella se colocara tan cerca de donde había residido. Aunque la madera no había desaparecido por completo, como puedes ver, no estaba en las mejores condiciones, y por lo tanto,
No fue posible una identificación en ese momento. Intentarían restaurarlo para ver si podían obtener más detalles, y esto puede parecer algo insignificante teniendo en cuenta todos los demás artefactos que te he mostrado. Pero no te dejes engañar. Cada artefacto que se puede encontrar del pasado antiguo es una clave para ese pasado antiguo. Aprendemos más sobre la gente, sus creencias, sus habilidades, etc. Y por tanto, sí, puede que no sea la pieza más grande de la historia, pero dado que se trata de un trozo de madera que duró un milenio en esta forma, bueno, eso es bastante impresionante. Número 11. Una momia embarazada. Las momias son otra parte icónica de Egipto, y ha habido todo tipo de hallazgos relacionados con ellas que han ayudado a dar forma a nuestra comprensión de los egipcios y sus procesos de entierro. Pero en 2021 ocurriría una especie de novedad con una momia, y es una de la que ya tenías una idea. Sí, se trataba de una momia que estaba embarazada. Para ser claros, la momia no iba a dar a luz. Esa es una premisa de película de terror si alguna vez has oído hablar de una. En realidad, se trataba de una momia que fue momificada intencionalmente con un feto en su interior. Este descubrimiento se produjo cuando el equipo que la encontró creyó que estaba examinando a un hombre hasta que vio que había un pie dentro del estómago. Ese pie estaba unido a un feto no nacido, lo que significa que estaban viendo a una madre embarazada que había sido momificada. Esto fue realmente una novedad para todas las momias, y eso lo convirtió en un hermoso misterio para los científicos que intentaron resolver. Por razones desconocidas, el feto no había sido extraído del abdomen durante la momificación, y por esa razón, la momia se vuelve realmente única. Esa momia es la única que se ha identificado hasta ahora en el mundo con un feto en el útero. Así que ahí está un misterio clave que muchos intentarán resolver. Pero hay otra que se le atribuye, principalmente que no se suponía que estuviera en el sarcófago, que fue encontrada en el sarcófago mismo, que fue donado al equipo que examinó la momia después de ser encontrada en 1920, y se leía a través de una inscripción que un sacerdote masculino estaba dentro. Pero ese no era el caso, era esta mujer embarazada. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, es por eso que nunca juzgas un libro o un sarcófago por su portada. Número 10. Estatuas. El templo de Ptah en Egipto ha sido un lugar de gran estudio y descubrimiento desde el año 2008. Y naturalmente, cuando terminas de ver lo que hay en el templo, vas a buscar lo que hay alrededor para ver si hay algo más, lo que ya se ha demostrado que es una muy buena idea. En 2014, se descubrió un pozo al este del templo y los arqueólogos se pusieron a trabajar para averiguar qué había allí. Ahora, en 2018, han encontrado un montón de cosas en un solo pozo. La excavación en el pozo ha dado como resultado 38 estatuas, estatuillas y objetos preciosos, lo que lo convierte en un hallazgo excepcional, tanto por la cantidad como por la calidad de los artefactos religiosos que han salido a la luz. Estos artefactos datan de la dinastía 25, también conocida como la dinastía Nubia, que fue del 760 al 656 a.C., e incluyen también 14 estatuas y figurillas de Osiris, 3 estatuillas de babuinos, 2 estatuillas de la diosa Mut, una cabeza y fragmentos de una estatuilla de gato, 2 bases de estatuillas no identificadas y varias incrustaciones que incluían iris, córnea, barbas y tocados. También había una pequeña estatua de esfinge en el interior, lo que hace que uno se pregunte por qué se colocaron tantas estatuas diversas fuera del templo. Número 9. Hermanos. Esta es la historia de los 2 hermanos, un conjunto de momias que fueron algunos de los restos más antiguos jamás descubiertos dentro de las tumbas de Egipto. Pero había misterios sobre si estaban relacionados o no, a pesar de que literalmente fueron enterrados uno al lado del otro. El lugar de enterramiento conjunto de la pareja, llamado la tumba de los 2 hermanos, se descubriría en un pueblo alrededor del año 402 de El Cairo. Afortunadamente, había una manera de llegar a la verdad. Como en 2018, se realizaría una prueba de ADN especial y eran medio hermanos. Tenían diferentes padres, pero la misma madre. Entonces sí, el misterio se resolvió. Y demuestra además por qué las pruebas de ADN pueden ser muy útiles incluso cuando se trata de identificar a la momia. Número 8. La habitación secreta de Giza. Fácilmente, el monumento más importante de Egipto
son las grandes pirámides de Giza. Estas 3 imponentes estructuras fueron hechas a mano por los antiguos egipcios, y hasta el día de hoy todavía desconciertan a la gente en términos de cómo pudieron haber sido hechas realmente por ellos. Pero no estoy hablando de su construcción completa. Más bien, estoy hablando de una habitación secreta que se encontraría dentro de una de ellas usando tecnología especial en el exterior de la pirámide para que no se dañara. Los científicos encontrarían una cámara de 100 pies de largo, que no tiene un propósito claro, y por lo tanto, hace que muchos se pregunten qué es o no es. Como probablemente hayas adivinado, hay todo tipo de teorías sobre lo que podría ser, que incluyen una cámara funeraria secreta, una sala del tesoro, o incluso un simple vacío involuntario que se hizo durante la construcción. Hasta que la gente llegue al interior, nadie lo sabrá con certeza. Número 7. Momias de gatos. En el año 2018, un descubrimiento arqueológico fascinante tuvo lugar en Egipto. Un conjunto de momias felinas fue hallado durante la exploración de una tumba recién descubierta. Este hallazgo inicial desencadenó una serie de investigaciones que revelaron un tesoro arqueológico aún mayor. El equipo de expertos, intrigado por este primer descubrimiento, amplió su búsqueda y pronto se encontró con varias tumbas adicionales en la zona circundante. Al adentrarse en estas cámaras funerarias, los arqueólogos quedaron maravillados ante la abundancia y diversidad de los artefactos encontrados. Las tumbas albergaban una impresionante colección de estatuas felinas, cada una única en su diseño y ejecución, ofreciendo una visión fascinante de la destreza artística de los antiguos egipcios. Pero lo más sorprendente fue el hallazgo de varios gatos momificados, preservados meticulosamente a través de los milenios. Este descubrimiento arrojó nueva luz sobre las creencias religiosas y funerarias de los antiguos egipcios. Para esta civilización, los gatos y ciertos otros animales no eran simples mascotas o compañeros. Se les atribuía un estatus sagrado y se creía que desempeñaban un papel crucial en el viaje al más allá. Esta creencia era tan profunda que algunos animales eran cuidadosamente momificados y enterrados junto a los difuntos, actuando como guardianes y guías en el reino de los muertos. Además de los gatos, se encontraron momias de otros animales venerados. Destaca un escarabajo momificado, insecto de gran importancia en la mitología egipcia. Su cuidadosa preservación refleja la complejidad de las creencias sobre el más allá. Estos hallazgos revelan la dedicación de recursos a la momificación animal, ilustrando la seriedad con que los egipcios abordaban la vida después de la muerte. Cada artefacto descubierto nos acerca a la rica cosmovisión de esta fascinante civilización. Número 6. Los artefactos de basura. Reflexiones sobre los diversos lugares donde se han realizado algunos de los descubrimientos más impresionantes que hemos discutido. Hemos explorado hallazgos en las profundidades de la arena del desierto, en cámaras secretas ocultas durante milenios, en fosas misteriosas y en muchos otros sitios intrigantes. Sin embargo, es verdaderamente extraordinario cuando un tesoro de gran valor histórico y religioso emerge de un lugar tan inesperado como un montón de desechos. Y sorprendentemente, eso es exactamente lo que sucedió en este caso fascinante. Durante la reconstrucción de una tumba en el templo de Hatshepsut, arqueólogos descubrieron un tesoro inesperado en lo que parecía ser escombros. Entre los desechos, hallaron una colección de estatuas antiguas y artefactos valiosos, muchos dedicados a la diosa del amor y fertilidad. Algunos objetos, de naturaleza sugestiva, ofrecen una visión única de las prácticas religiosas egipcias. Este hallazgo en un entorno poco convencional brinda una oportunidad excepcional para estudiar aspectos de la vida cotidiana y rituales del antiguo Egipto. El descubrimiento de este tesoro en un lugar tan inesperado subraya la importancia de la minuciosidad en la arqueología. Cada rincón, por insignificante que parezca, puede albergar secretos invaluables del pasado. Afortunadamente, estos artefactos fueron descubiertos y rescatados a tiempo. Con gran cuidado y precisión, los objetos fueron extraídos del montón de desechos y trasladados a instalaciones especializadas. Allí, expertos en conservación y restauración trabajarán meticulosamente para examinar, preservar y, cuando sea posible, restaurar estos tesoros antiguos, asegurando que puedan ser estudiados en profundidad y eventualmente exhibidos para que el público pueda apreciar su belleza e importancia histórica. Número 5. Las pirámides son baterías. Esta es un poco más inverosímil y poco convencional,
pero algunos científicos realmente parecen creerlo, así que vamos a seguir con eso por ahora. Algunos científicos estaban investigando las grandes pirámides de Giza y utilizaron ciertas técnicas para determinar que las pirámides tenían una peculiaridad extraña en su interior. En este caso, me refiero a cómo aparentemente estas pirámides pueden canalizar energía electromagnética dentro de sus cámaras. ¿Qué significa eso en general? Bueno, nadie lo sabe realmente. Es posible que los egipcios ni siquiera supieran que esto era lo que estaban haciendo, o podría ser que los científicos se equivocaran, y como se ha señalado, tuvieran que hacer una suposición que condujo a su descubrimiento. Sin embargo, la razón por la que algunos están entusiasmados con esto es que sienten que podría conducir a descubrimientos interesantes en diseño, especialmente si ayuda con otras cosas, como las células solares y el uso de energía solar. Número 4. Ataúdes antiguos. En el año 2019, se realizó un descubrimiento arqueológico extraordinario que dejó atónitos a los expertos. Un conjunto de 30 ataúdes de madera antiguos, meticulosamente preservados a lo largo de los siglos. Este hallazgo, por sí solo, ya representaba un hito en la arqueología egipcia. Sin embargo, la verdadera magnitud del descubrimiento se reveló cuando los investigadores, con sumo cuidado y expectación, procedieron a abrir estos antiguos receptáculos. Al abrir los ataúdes, los arqueólogos quedaron asombrados. 30 momias en excelente estado de conservación. Los cuerpos, envueltos en vendajes milenarios, parecían intactos, preservando detalles sorprendentes. Los sarcófagos mismos eran obras de arte, con pinturas y jeroglíficos vívidos en sus superficies. Estas decoraciones no solo eran hermosas, sino que también revelaban información valiosa sobre los individuos momificados y las prácticas funerarias de la época. La disposición de los ataúdes, organizados en 2 filas y algunos superpuestos, sugiere un entierro planificado y posiblemente ritual. Este hallazgo, el primer gran escondite de ataúdes humanos desde finales del siglo XIX, es de gran importancia histórica en la egiptología. Los expertos creen que puede revolucionar nuestra comprensión de las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Las momias incluyen sacerdotes, sacerdotisas y sus familiares, ofreciendo una visión única de la élite egipcia. Actualmente, se estudian en el Gran Museo Egipcio, utilizando tecnologías avanzadas como tomografías y análisis de ADN. Se espera que estas investigaciones revelen información sin precedentes sobre la vida, salud y prácticas religiosas del antiguo Egipto. Este descubrimiento es un tesoro arqueológico y una ventana al pasado, conectándonos tangiblemente con nuestros ancestros milenarios. Cada elemento encontrado es una pieza crucial del rompecabezas histórico, acercándonos a una imagen más completa del fascinante mundo del antiguo Egipto. Número 3. Zeus en Egipto. Ahora, permítanme compartir con ustedes un descubrimiento verdaderamente fascinante que desafía nuestras expectativas sobre la antigua Egipto. A lo largo de la historia, sabemos que Grecia y Egipto han tenido numerosas interacciones culturales y comerciales. Sin embargo, lo que nunca esperaríamos encontrar en suelo egipcio es un templo dedicado a una deidad griega. Sorprendentemente, eso es exactamente lo que ocurrió a finales de abril de 2022, cuando se descubrió un templo inspirado en Zeus en la península del Sinaí. Este hallazgo extraordinario nos revela una fusión única de culturas. El templo rinde homenaje a Zeus Casio, una deidad que combina al poderoso dios griego Zeus con el monte Casio, una montaña situada en la frontera entre Siria y Turquía. Esta montaña no es cualquier elevación geográfica, está impregnada de mitología, siendo el escenario legendario de una batalla épica entre Zeus y el monstruo Tifón, un conflicto cósmico que determinaría quién gobernaría el universo. La presencia de este templo en Egipto plantea numerosas preguntas intrigantes. ¿Quién decidió que era apropiado construir un templo a Zeus en tierra de los faraones? ¿Qué circunstancias históricas o culturales llevaron a esta fusión de panteones? Y quizás lo más fascinante, ¿qué otros secretos y sorpresas aguardan ser descubiertos bajo las arenas del desierto egipcio? ¿Habrá más templos dedicados a deidades extranjeras esperando ser revelados? Este descubrimiento no solo amplía nuestra comprensión de las complejas relaciones entre las antiguas civilizaciones, sino que también nos recuerda que la historia siempre tiene nuevas maravillas que ofrecernos. Número 2. Leones momificados.
Ya les he mostrado algunos gatos momificados, pero ¿qué les parece si nos adentramos aún más en el fascinante mundo de las momias animales del antiguo Egipto? En esta ocasión, vamos a explorar un descubrimiento verdaderamente asombroso: la momificación de leones. Este hallazgo extraordinario tuvo lugar en una necrópolis ubicada al sur de El Cairo, un sitio que se ha convertido en un verdadero tesoro para los arqueólogos, repleto de descubrimientos sorprendentes. Ahora bien, es importante aclarar un detalle crucial. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de leones momificados, un examen más detallado reveló que en realidad eran cachorros de león. Este descubrimiento, lejos de disminuir su importancia, la amplifica enormemente. La presencia de estos jóvenes felinos momificados nos ofrece una ventana única hacia las prácticas y creencias de los antiguos egipcios. El hallazgo de estos cachorros de león momificados es de una relevancia extraordinaria para la comunidad científica. No solo nos proporciona información valiosa sobre las técnicas de momificación empleadas en animales de gran tamaño, sino que también arroja nueva luz sobre la compleja y fascinante relación que existía entre los antiguos egipcios y la fauna salvaje que los rodeaba. Este descubrimiento nos permite vislumbrar cómo estas majestuosas criaturas eran percibidas, tal vez incluso veneradas, en la sociedad egipcia antigua. La práctica de momificar animales en el antiguo Egipto es un tema que sigue intrigando a los expertos. Aunque todavía quedan muchas preguntas por responder sobre los motivos exactos detrás de la momificación de estas criaturas salvajes, este hallazgo nos acerca un paso más a desentrañar los misterios de esta antigua civilización. Sin duda, continuaremos investigando y analizando estos fascinantes vestigios del pasado para comprender mejor la conexión única que los egipcios mantenían con el mundo natural que los rodeaba. Número 1. Los trabajadores de las pirámides. Por último, terminamos con otro misterio sobre las pirámides de Giza. Porque si analizamos su historia, muchos afirman que las pirámides fueron el resultado del trabajo esclavo, pero el verdadero misterio era cómo los esclavos las construían poco a poco. Sin embargo, se han encontrado algunas tumbas de trabajadores de las pirámides, lo que indicaría que no eran esclavos, sino hombres a sueldo. Esto cambiaría mucho no solo la perspectiva de los trabajadores de las pirámides en su conjunto, sino también las razones por las que se construyeron las pirámides en primer lugar, porque si eran hombres libres, en realidad se les pagaba por hacer este trabajo, y posiblemente incluso se ofrecieron como voluntarios para hacerlo, para poder honrar a sus faraones. Incluso después de todo este tiempo, las grandes pirámides de Giza siguen desconcertando a todo el mundo. Todo esto proviene del reino de Egipto y de los interesantes descubrimientos que se han hecho allí. Nos vemos en el próximo video.